Buscamos Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18. Y mi intención primordial era predicar el Salmos capítulo 18, 1 al 3, pero me quedé en el 1. Así que vamos a predicar en esta mañana Salmos capítulo 1. Salmos 18, capítulo 1. Salmos 18, capítulo 18, verso 1. Salmo capítulo 18, verso 1. Ahí es que vamos a estar en esta mañana. Salmo capítulo 18, verso 1. Y para entrar un poco en el contexto del Salmo, muchos señalan que este Salmo fue escrito en el momento que David estaba pasando nuevamente por una angustia. Y se le apunta a este Salmo que está bajo el tiempo de Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 51, cuando David estaba en la cueva de Adulán, y en ese momento también mataron a los sacerdotes. Pues David está allí encerrado. Pero fíjense que mientras David estaba encerrado, temiendo por su vida, ¿qué es lo que le viene a su mente? ¿Qué es lo que él expresa? Él expresa, y vamos a ver en este mensaje, él expresa un amor profundo por Dios. Imagínense ustedes en el momento más difícil, donde su vida está en peligro, escondido en una cueva o escondido en su casa. Quizás vamos a pensar quizás en su mente viene cómo voy a estar más seguro, qué puedo hacer, cuál es el próximo paso para estar escondido, y usted piensa en todas las cosas que usted puede hacer, que no hizo o que va a hacer. Pues David tuvo su mente en Dios, en el amor de Dios, confiable. Dice que es su fortaleza, es Dios. Pero esta mañana vamos a ver este amor de David hacia Dios y de nosotros a Dios. Aquí vemos que David refleja ese amor profundo por Dios, pero entendemos que este amor que David refleja por Dios también es el amor que Cristo reflejaba por el Padre. David es un tipo, es una imagen, es una representación de Cristo. Y entendemos que este amor que David expresa por Dios es el mismo amor, o parecido al mismo amor, porque el amor de Cristo fue perfeccionado y grande. Es el mismo amor, es el amor parecido a que Cristo representó o presentó al Padre. Y eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A ver también que nosotros debemos amor, o le debemos rendir amor a Dios. ¿Y cómo lo vemos? ¿Ustedes se acuerdan el amigo de David, Jonatán? Jonatán hizo un pacto con David y fue amigo de David y amó a David profundamente al punto que su vida la puso en peligro por la amistad, por el pacto que tenía con David. Y hermano, ese es el mismo amor, el mismo pacto, la misma pasión que nosotros tenemos que tener por nuestro Señor Jesucristo. Esa amistad de Jonatán con David lo que representa es el amor que tiene que tener la iglesia por su Salvador. Y vamos a ver eso en esta mañana. Nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 18, verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que debemos amar al Dios que nos ama, como Cristo amó al Padre. En esta mañana vamos a ver que debemos de amar al Dios que nos ama, como Cristo amó al Padre. Y he dividido este mensaje en dos puntos. Amen al Dios que los ama. Amen al Dios que los ama.
Y el segundo punto, amen como Cristo amó al Padre. Amen como Cristo amó al Padre. Y mi objetivo en esta mañana es ser simple, ser preciso para poder entender. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, hermanos, podemos estar en este púlpito todo el día. Podemos estar hablando del amor de Dios, las diferentes maneras en que Dios demuestra amor. En fin, el tema del amor de Dios es infinito. Pero en esta mañana nos vamos a basar en el amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él lo ha demostrado y cómo nosotros debemos de amarlo a Él. Así que vamos al primer punto. Amen al Dios que los ama. Vemos que David dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y aquí vamos a ver que debemos de amar a quien nos amó primero. Debemos de amar a quien nos amó primero. Aquí David expresa un profundo amor. La palabra en el hebreo no es simplemente amor con simpleza, sino que la expresión que David hace conlleva un profundo, tierno afecto íntimo con Dios. Es decir, él está expresando un amor entregado, un amor apasionado, no pecaminoso, apasionado por Dios. Él tiene pasión por Dios. Él tiene pasión por el nombre de Dios. Él tiene pasión por las cosas de Dios. Él tiene pasión de que Dios es su fortaleza. No es un amor simple, es un amor profundo el que David está expresando. Ahora, este es el amor que expresa a quien es su fortaleza. Pero ¿cómo David siente este amor profundo por Dios? Hermanos, tenemos que tener en cuenta, quizás muchos pensarán, ese es David, pues claro que va a amar a Dios. Claro que lo va a amar profundo, claro que va a estar entregado a Él, pues si es David. Hermanos, entre usted y David no hay mucha diferencia. Usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios, tal y como David fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay una sola manera en la que David podía llegar a amar a Dios profundamente. Y esta manera no es de manera natural. David necesitaba la intervención externa, sobrenatural y directa de Dios. Él necesitaba que Dios lo tocara para entonces él creer en el Dios verdadero. Y obviamente Dios trabajó de diferentes maneras. David nació en el hogar que nació, tuvo el trabajo que tuvo las experiencias que tuvo, pero ¿para qué? Con el fin de que Dios lo llevara a conocerlo, de que él conociera a Dios. Así que si David expresa un amor profundo por Dios, es posible que ese mismo amor nosotros lo podamos expresar. Es decir, que si Dios trabajó en el corazón de David a tal manera que David expresaba un amor profundo por Dios, el Espíritu Santo puede trabajar y trabaja en nuestro corazón para que nosotros también expresemos un amor profundo por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque fue el Espíritu Santo el que transformó nuestro corazón, el que quitó el corazón de piedra y puso uno de carne. Y ese corazón, dice la palabra, entonces puede amar a Dios. El corazón de carne nos hace capaces de buscar a Dios, de amar a Dios y de seguir a Dios. Pero no porque nosotros lo hayamos hecho primero, como leímos en la lectura de la liturgia, en 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa es la razón por la que amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios sin ningún afecto absoluto por Dios. Amábamos lo que hacíamos. Nos deleitábamos en el pecado. Nos deleitábamos en aquello que era contrario a Dios.
Pero como Dios nos amó primero, como Dios nos tocó y no nosotros a Dios, entonces nosotros le podemos amar a Él. Y ese amor, Dios lo demostró enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la manifestación más clara, más potente, más grande del amor de Dios por su pueblo. El haber enviado a su Hijo a vivir una vida bajo la miseria y el pecado. No que Él tenía pecado y tampoco tenía miseria en sí mismo, sino que Él vivió entre nosotros y nosotros impartimos a nuestro Señor Jesucristo la miseria y el pecado. No que Él sea pecado, sino que Él fue afectado por el pecado a tal punto que le rechazamos, lo blasfemamos, lo acusamos y lo llevamos a la cruz del Calvario. Ahí se demostró el amor de Dios. Porque Él envió a su Hijo para que pagara la deuda que nosotros teníamos que pagar. Porque Él envió a su Hijo para que en la cruz del Calvario diera su vida. La vida que nosotros teníamos que dar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras faltas, por nuestro odio, por nuestra rebeldía en contra de Dios. Él envió a su Hijo y ahí se demuestra el amor profundo que el Padre tiene por su pueblo. Fíjense el verso popular que dice, que menciona primera de Juan 3:16, o que dice primera de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo Dios amó al mundo? ¿Cómo Dios amó a su pueblo? ¿Cómo Dios amó a su iglesia? Dando a su Hijo, a su único Hijo natural. Ahí Dios demostró su profundo amor por nosotros en ofrecer a su Hijo como nuestro Salvador. Ahí se demuestra el amor de Dios. Y aquí, en Él, rodeado de Cristo, es donde se puede apreciar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente hoy día dice, no, yo sentí el amor de Dios ¿en qué? En que me libró de la enfermedad. Qué bueno que te libró de la enfermedad. Yo creo que sí, Dios te libró de la enfermedad. Por medio de la medicina, por medio del cuidado, por medio de cualquier cosa. Inclusive, la enfermedad se fue de ti. Otros dicen, yo creo en el amor de Dios porque cumplió mis deseos y mis sueños. Porque cumplió lo que aquella persona dijo que se iba a cumplir en mi vida. Yo veía el amor de Dios porque Dios me dio todas estas cosas. Hermano, ahí se puede, sí, en cierta manera, ver el amor de Dios. Si Él te ha dado salud, claro que vemos el amor de Dios, la misericordia de Él. Si Dios te ha dado hijos, trabajo, una casa segura, un lugar en donde vivir, un carro en que transportarte, todas esas cosas sí vemos la misericordia y el amor de Dios en cierta manera. Pero en esas cosas no se puede ver el amor profundo de Dios por nosotros. Porque ¿qué va a pasar el día que no tengamos carro? Dios nos dejó de amar. ¿Qué va a pasar el día en que caigamos en una enfermedad? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos ama. O que no tengamos una casa segura porque perdimos el trabajo, el empleo y ahora estamos viviendo con un familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos ama. No. En esas cosas no se puede basar el amor que Dios tiene por nosotros. Es más allá. El amor de Dios se demuestra en nuestra unión con Cristo Jesús. Cuando Dios nos une con Cristo, ahí vemos el amor de Dios. ¿En qué cosa? Escuchen bien, para que puedan tener esto presente y nunca se les salga de la mente y nunca duden del amor de Dios. Primero, Dios nos elige antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió para ser parte de su pueblo, para darnos redención antes de la fundación del mundo. Segundo,
El Espíritu Santo nos llamó a la salvación por medio del Evangelio. Nos eligió y el Espíritu Santo nos llamó. En algún momento en la historia de nuestra vida escuchamos el Evangelio y esa salvación, ese Evangelio, eso que se ofreció por medio del Evangelio, el Espíritu Santo lo quiso aplicar en nuestros corazones y nos llamó para creer en Cristo Jesús. Tercero, el Espíritu Santo cambió tu corazón muerto a uno con vida para que lo pudieras amar. El Espíritu Santo nos hizo, en otras palabras, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Él nos sacó de nuestra vida pecaminosa y nos llevó a un nuevo camino, a un nuevo pacto, a un nuevo amanecer, a una nueva vida, siendo nueva criatura. Eso fue obra del Espíritu Santo. Cuarto, Dios en Cristo Jesús nos adoptó como sus hijos. Dios en Cristo Jesús nos adoptó como sus hijos. Primera de Juan 3:1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Quinto, por amor, el Espíritu Santo como agente trabaja en nosotros para que nuestros pecados mueran cada vez más y más y nosotros podamos ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos preservan de tal manera que ninguno de sus hijos, ninguna de sus ovejas perecerá o se perderá en el camino. Ahí debe estar basado el amor de Dios. Ahí tienes que mirar esas cosas, tienes que mirar ese trabajo del Espíritu Santo y ahí te tiene que basar el amor de Dios. Usted tiene que ver estas cosas y ver que realmente Dios le ama profundamente. ¿Por qué? Porque siendo pecador lo llamó, cambió su corazón, lo llamó hijo de Dios, le trabaja la santificación en usted y nunca lo va a dejar ir. Hermano, esto es mejor que basar el amor de Dios en nuestra salud. Esto es mejor que basar el amor de Dios en nuestra prosperidad. Esto es mejor, ¿por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. En la unión con Cristo Jesús, y todo lo que le mencioné, eso viene con la unión con Cristo Jesús. En la unión que tenemos con Cristo Jesús se demuestra el amor que el Padre tiene por nosotros. Ahora, ¿cómo entonces nosotros respondemos al amor que Dios nos demuestra? ¿Cómo nosotros respondemos al amor que Dios nos demuestra? Y aquí está el segundo punto. Amen como Cristo ama al Padre. Como dije al principio, David representaba a Cristo. Inclusive, Dios hizo un pacto con David y le dice, de tu trono vendrá un rey y estará en tu trono para siempre. Ese es el Señor Jesucristo. Y David dice, te amo, oh Jehová. Profundamente te amo, oh Jehová. ¿Y quién realmente pudo amar a Dios? ¿Quién pudo darle? ¿Quién pudo venir en carne y representar y vivir realmente este amor por Dios? Este amor por el Señor. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que pudo amar a Dios perfectamente, a su Padre perfectamente. Pero hermano, en unión con Cristo Jesús, esa unión con Cristo Jesús nos hace morir al pecado, poder resucitar con Cristo Jesús y amar como Cristo amó al Padre. Pero ¿y cómo amamos al Padre? ¿Cómo amamos al Padre? Hermano, escuchen esto bien claro.
A la medida que amamos a Cristo Jesús, es la misma medida que amamos al Padre. Así como amamos a Cristo Jesús, así amamos nosotros al Padre. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Es imposible usted decir, yo amo al Padre, yo amo a Dios Padre, sin antes decir, yo amo a Dios Hijo. La única manera en que se puede llegar a amar al Padre es solamente amando primeramente al Hijo. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Si amamos al Hijo, entonces amamos al Padre. Pero es imposible decir, amo a Cristo, amo al Padre, pero tengo mis dudas acerca de Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Usted sí, alguien puede decirlo. Alguien puede decir, amo a Jehová, amo a Dios Padre, y tener a Cristo como segundo lugar, pero esa persona, ¿qué es? Un hereje. Es un hereje. Está en error. No cree realmente lo que la Biblia enseña. Y más por esto, que el amor por Dios no solo se manifiesta en los sentimientos. Porque hay quienes también pueden decir, yo amo a Cristo, pero a mi manera, acá en mis sentimientos, no. Si vamos a amar como Cristo amó al Padre, entonces tenemos ese amor que sentimos en nuestro corazón, se demuestra, se manifiesta. ¿De qué manera? De manera externa. Así como Cristo también manifestó su amor por el Padre. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cómo el mundo puede saber que el Hijo ama al Padre? Por sus acciones, por su obediencia, por su vida. Así es como Cristo demostró el amor al Padre. Así es como Él dio testimonio al mundo. Él vino a cumplir lo que el Padre le mandó hacer. Así que si amamos a Cristo, se demuestra con entrega. Así como Cristo se entregó al Padre. Hermano, Cristo se despojó de su gloria. Tomó forma de hombre, forma de siervo, forma de persona para humillarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no amó al Padre en medida o en porciones. Cristo es amor, porque Cristo es Dios. Cristo es amor, así que Cristo es nuestro ejemplo de amor. Y Cristo se entregó completamente al Padre. Cristo amó completamente al Padre. Así como David dice, te amo, oh Jehová, demostrando un amor profundo por el Padre. Esa fue la vida de Cristo. Esa fue la pasión de Cristo. Esa entrega fue la de Cristo. Así que el amor de Cristo se demostró aquí en la tierra cuando Él obedeció a su Padre. Y no existe ninguna duda que Jesucristo, desde que se levantaba en la mañana, desde que soñaba, desde que estaba durmiendo, se levantaba en la mañana, acostaba por la noche, todo era entregado al Padre, a la misión, al propósito que Dios le había mandado. Mi pregunta es, escuchen bien la pregunta, ¿es este el deseo en su corazón de amar a Cristo de esta manera? De amar a Cristo entregadamente, de tener pasión por Él, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todo momento pensando, meditando en cómo puedo demostrar mi amor por Cristo en mi vida hoy. Este es su objetivo en la vida, hermano. El fin principal de Cristo, ¿cuál fue? Glorificar a Dios. Y lo glorificó perfectamente. Y claro, ninguno de nosotros vamos a glorificar al Padre como Cristo glorificó al Padre. Él es la perfección, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra guía, Él es nuestra vara. Pero el punto es, ¿deseamos nosotros amar al Padre, amar a Cristo de esa manera? ¿Cuál es tu propósito
principal en la vida, hermano, es glorificar a Dios. Y Cristo nos enseñó cómo glorificar a Dios. Nuestra mayor pasión es glorificar a Dios. ¿Y cómo usted glorifica a Dios, hermano? ¿Cómo glorifica a Dios? Con su vida. Cuando usted está cansado o cansada y tiene que cambiar el pañal de su hijo, ahí se glorifica a Dios. Cuando usted está una semana dura y se tiene que levantar en la mañana para ir a trabajar, ahí se glorifica a Dios. El ser abuelo, abuela, el ser esposo, esposa, ahí se glorifica a Dios. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo lidias con tu esposa? Ahí se glorifica a Dios. A los niños, a los hijos, ¿cómo usted glorifica a Dios hoy día? Obedeciendo a sus padres. Y no es fácil todo momento, ¿verdad? Hay momentos en que su padre le manda a hacer algo y usted no entiende el por qué. Y es difícil. Y en ciertas ocasiones su pasión, su deseo, su fin, su objetivo en la vida sale a relucir y se va en contra de sus padres. Pero ¿cómo usted glorifica a Dios? Honrando a su padre, obedeciéndolo en todo momento. Usted glorifica a Dios en eso. Así que ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo demostramos nuestro amor por Dios? En nuestra vida cotidiana. Pero también hay ciertas cosas, y con esto termino. ¿Cómo podemos ver esa manifestación del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cómo podemos realmente saber si realmente amamos a Dios? ¿Qué es lo que se tiene que ver en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tengo que mirar para poder poner en examen si amo a Dios o no amo a Dios? Si amo a Cristo o no amo a Cristo. Déjeme darle ciertos puntos y que esto sirva de medida. El amor por Cristo se manifiesta en las siguientes cosas. Si Él es tu gran prioridad. Si Cristo es tu gran prioridad. ¿Cuál fue la prioridad del Señor Jesucristo? No hacer mi voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre. Si Él es tu gran prioridad, se manifiesta también en caminar como Cristo caminó, en luchar para ser obediente. También se manifiesta en amar su palabra. Cristo enseñó su palabra, Cristo vivió su palabra, Cristo resistió la tentación con su palabra. ¿Cómo usted sabe si ama a Cristo? Si usted ama su palabra. Y así junto a esa, si usted ama su ley. David dice, medito de día y de noche en tu ley. Si usted ama la ley de Dios, si no es pesar la ley de Dios, sino lumbrera su caminar, es manifestación de que usted ama a Cristo. Quinto, el próximo. Si usted odia su propio pecado. Si usted odia su propio pecado, ¿por qué? Romanos 6 dice que usted ha muerto en Cristo y ha vivido en Cristo, así que Cristo ha vencido el pecado. Si usted ama el pecado, si usted todavía busca el pecado, si usted no le mortifica el pecado, entonces hay un gran problema en su vida y quizás usted no ame a Cristo. Sexto, y esto es innegociable, amor por la iglesia de Cristo. Hermanos, Cristo murió por su iglesia. Cristo entregó su vida por la iglesia. Y todo aquel que ama a Cristo, ama a su iglesia. Así como no se puede amar al Padre sin antes amar al Cristo, no se puede amar a Cristo sin amar a la iglesia. Séptimo, un amor profundo por adorarle. Cristo adoró al Padre en oración. Cristo adoró al Padre con su vida. Si usted ama adorar pública y privadamente a Cristo, esto es una evidencia de que usted ama a Cristo. Y por último, un amor profundo para que otros le obedezcan y crean y le adoren a Él. Cristo también fue evangelista y Cristo nos envió a la evangelización. Si usted tiene amor
por los perdidos, para que conozcan a Cristo, para que conozcan de Él y le adoren en espíritu en verdad, entonces es una manifestación de que usted ama a Cristo. Así que, hermanos, hemos visto hasta ahora, primero, que debemos amar al Dios que nos amó primero. Amamos a Dios, amamos a Cristo porque Él nos amó primero, Él nos tocó, Él transformó nuestro corazón y nos llevó a amarle a Él. Y segundo, amen como Cristo amó al Padre. Hermano, ahí está nuestro gran ejemplo de cómo amar a Dios, de cómo amar a Cristo, de cómo amar a la Trinidad. Veamos la vida de Cristo, veamos sus acciones, veamos sus palabras y cojamos ejemplo y sigamos ese modelo. Así podemos amar profundamente a Cristo. Así que, hermano, usted no está lejos de amar al Padre, de amar a Dios, de amar a Cristo, como David amó a Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el gran ayudador, el Paracleto, que continuamente, constantemente, incansablemente, Él nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Es su gran pasión Cristo. Es su gran pasión Cristo. Cristo es lo primero en su vida. Si usted hace una examinación y no lo es, déjeme decirle que entonces debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Porque si no ama a Cristo, entonces usted está en perdición y la ira de Dios, el enojo de Dios está sobre usted. Pero si ha creído en Cristo como su Salvador, entonces nutra, ore al Padre, ore para que esa pasión por Cristo crezca cada vez más. Hermano, ore por eso. Ore. Eso tiene que estar en el primer lugar de su lista de oración. Primer lugar, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo me den la fuerza para amarle a Él profundamente, entregadamente, sobre todas las cosas. Ore por eso. Ore. Usted cae en pecado, ore por eso. En tentación, ore por eso. Va a tomar una decisión en su vida, ore que la decisión se base en su amor por Cristo Jesús. Así que, hermano, amemos a Dios, amemos a Cristo como Cristo así amó al Padre. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Salmo, Señor. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a amar como Cristo te amó. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, como Cristo te amó. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestras decisiones, que nuestra pasión seas tú, mi Dios, sea que otros te conozcan también. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a caminar en santidad. Pero te pedimos, Señor, que el amor por ti crezca cada vez más en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.